GTA 6 podría estar a meses de anunciarse. Quieren saber la fecha de lanzamiento de Grand Theft Auto. Y hemos dicho que tenemos una muy sólida cartera de títulos y tenemos una gran perspectiva para el año fiscal 25. Por esto que dijo el CEO de Rockstar, que como pueden ver habla de reservas de videojuegos con beneficios de más de 8 billones de dólares. En resumen, una gran entrega que no puede decir el nombre, aunque le preguntaron directamente sobre GTA, no dijo un no, solo que había que estar atentos al rango de fechas fiscales 2024-2025. Ahora, algunas filtraciones y comunicados de un insider llamado Tess Bundy es que GTA es muy probable que se anuncie los siguientes meses. Todo está perfectamente alineado para que sí sea. El evento de Halloween de GTA Online, el tercer trimestre, el inicio de 2024-2025, además de obviamente el aniversario de 10 años de GTA V. Sí, yo también me sentí más viejo, pero así como escuchan, en un par de días se cumplirían 10 años del lanzamiento de GTA V. ¿GTA 6 se lanzará o anunciará en estas fechas? No. GTA 6 se anunciará mucho antes para que las reservas aumenten llegado a ese punto, ya que la gente se confunde mucho cuando hablan en estos videos con dos cosas. El anuncio del juego es antes del lanzamiento, es decir, para lanzarlo o publicarlo primero tienes que anunciarlo, y eso comúnmente se hace entre, qué sé yo, un año, 3 veces, o por lo mismo, si este se lanzara el 2024 o ponte tú en el peor de los casos 2025, estaríamos con una ventana de meses perfectos para un teaser, anuncio o hasta otra cosa, por lo cual es probable que pronto nos encontremos con un evento, el evento del lanzamiento. Bueno, esto obviamente es una teoría, pero esto empieza a ser más realidad por los eventos de GTA Online, que como todos bien saben, este año ha sido bastante tranquilo en este punto por motivo de diversas situaciones, cosa que claro, no tiene sentido, solo cuando están priorizando otro proyecto más grande que el mismo GTA Online, y qué proyecto mejor que el mismísimo GTA 6. Ahora bien, parte de las cosas que dijo en entrevistas el CEO de Rockstar, Strauss Zelnick, es que gran parte del desarrollo de la siguiente entrega se centraría en el online, y bueno, se entiende, les dará mucho dinero, cosa que a Rockstar le gusta mucho, pero como jugadores también en su momento GTA Online no daba mucha innovación y bueno, algo fresco, aunque este mismo salió con muchos errores, por lo cual se entiende por qué le estarían dedicando más tiempo a este mismo. El tema que comentamos anteriormente sería ¿cuánto tiempo tendremos que seguir esperando? Ok, entendemos que GTA 6 será un gran juego y aún está en desarrollo en una fase muy avanzada de la misma, pero como jugadores comúnmente la ventana entre el anuncio y la salida del juego es de 1 o 2 años en el peor caso. El tema es que si es real lo que comentó el CEO de Rockstar en esta entrevista hace poco, es que el tiempo que falta es menos de 2 años, y esto te lo puedo confirmar al 100% por el reporte de ingresos de Take-Two. Estos mismos se dividen en años y trimestres, es decir, cada 4 meses. En otras palabras, una vez al año hablan de cuánto han generado, cuánto van a gastar y esperan generar de este punto al otro año. Donde hemos reiterado nuestra creencia de que vamos a generar alrededor de 8.000 millones de dólares en reservas netas y más de 1.000 millones de dólares en flujo de caja operativo ajustado. Por lo mismo es que si en esta entrevista el CEO de Rockstar predice, al igual que los documentos, que las ganancias en reservas serán más de 8 billones de dólares, quiere decir también que el flujo de dinero será mucho mayor. Sé que muchos no entienden esto, pero como saben en la actualidad, muchas compras se hacen con tarjetas o medios digitales. El tema es que cuando lo haces en físico este dinero se considera dinero de caja, y según este mismo, el reporte del dinero de caja o físico podría llegar a ser más de 1 billón de dólares, o en otras palabras, ni con Red Dead Redemption 2 o con los ports que están haciendo han logrado tener tanto flujo de dinero ni en ningún otro proyecto. Es bastante complicado que con un remastered o un juego nuevo se logre esta cantidad de dinero, a no ser claro que GTA 6, el cual obviamente mucha gente comprará por tiendas físicas, pero muchos como yo también tenemos las ganas de tener la versión física, los paquetes de coleccionista, entre otras muchas cosas más, que obviamente marcarán la nueva era de este nuevo videojuego, y sobre todo la nueva empresa. Por esto mismo que la respuesta puede ser mucho más pronto de lo esperado. ¿Cuándo será? Por lo tanto, dejamos los anuncios sobre los próximos títulos a nuestros sellos. También el CEO en esta entrevista dijo que las fechas de lanzamiento se las dejaban a las editoras, porque como saben, este mismo no se define el 100%, pero se tiene el aproximado, como pasó con Cyberpunk, que se tuvo que retrasar un año, cosa que también probablemente pasó con GTA 6, ya sea con el COVID o con el respectivo hackeo. Y es obvio, o sea, no te lo va a decir, si no, no sería una sorpresa. Esto es otra cosa muy importante, o el factor de sorpresa. Lo hace cuando menos te lo esperas. Te mostraré el caso de GTA V. A inicios del año 2013, Rockstar en su Newswire había realizado un artículo donde le hacían una entrevista a un trabajador de cuándo podríamos esperar una nueva entrega, y si estaban trabajando en esta misma, si le podían mostrar capturas y cómo se veían, que probablemente te las estaré mostrando, todas estas haciendo referencia al entonces mencionado y esperado GTA V, a lo que decían que sí, que no podían mostrarle muchas capturas, ni mucho menos dar una fecha en específico, pero que estaban trabajando en el mismo y estaría listo cuando tenía que estar. Unos meses después, en septiembre, salió el videojuego. No sé si me están entendiendo,
entiendo, pero es como la misma historia una vez más. El CEO de Rockstar dice que no puede decir cuándo lo lanzarán, pero ¿qué? Se lanzará cuando tenga que lanzarse. O sea, no sé si me explico, pero si Rockstar el año pasado o actualmente hace esas declaraciones, o muchos dirán, ok, entonces saldrá el otro año, o quizás el 2025, que se entiende, puede ser posible, pero realmente que sea cuestión de meses para el lanzamiento, o en este caso mejor dicho el anuncio, y un año o unos cuantos meses más un año y el lanzamiento realmente. Como vieron en el caso de GTA V, lo que dijeron por medios oficiales parecía como que el juego le faltaba muchísimo. O sea, si un trabajador de Rockstar o el mismo CEO de Rockstar te dice esto, pues tú llegas a pensar que, ok, está listo, pero se demorarán, qué sé yo, 2 años en lanzarlo. Lo cual suena muy conspiranoico, pero ¿qué te hace pensar que GTA 6 no esté en su fase final? Ahora bien, si esto fuera así, ¿por qué no lo lanzarían? Y la respuesta es que realmente no es un buen momento, pero sí es un buen momento para anunciarlo. Porque realmente el mejor momento para lanzar un juego es el tercer trimestre de un año. ¿Por qué? Porque está Navidad, está Año Nuevo y bueno, mucha más gente gasta dinero realmente, sobre todo en regalos. Así que GTA 5 no solo salió en un momento donde había mucha incertidumbre, sino también mucha gente el año anterior se había comprado por navidades, qué sé yo, la PS3 o a navidades anteriores, por lo cual se tiene en mente que, bueno, por ciertos problemas como en este caso el online de Max Payne 3, que tenía muchos errores en su momento, pues le dediquen quizás mucho más tiempo al online. Esto también, como te comenté en un video anterior, que básicamente van a trabajar el siguiente online con los creadores de Roleplay o 5M. Son estos mismos que trabajarán más adelante con GTA 5, por lo cual será muy fácil superar las expectativas actualmente, cuando realmente la gente pues no tiene tanto que esperarse. Y como saben, la esperanza y la frustración, y sobre todo la incertidumbre que rodea GTA 6, pues es lo mejor que tienen actualmente. Otro ejemplo importante en este video, como dije, era GTA 5, que claro, se le dio más tiempo, pero sobre todo cumplió con las expectativas de cada uno de nosotros. Ahora bien, lo que te muestro igual son versiones beta del mismo videojuego, el gameplay en resumen, y no sé, pero probablemente no creerías que esta es la versión final o de un nuevo juego de Rockstar, y probablemente no, hasta te das cuenta, de la versión final siempre cambian cosas. Es decir, si las filtraciones viste un mapa redondo, todo esto pues va a cambiar quizás probablemente la versión final, pero esto lo comento haciendo un inciso de que mucha gente se guiaba por las filtraciones, o por lo menos las del 2019-2020, porque sí, lo que se filtró el año pasado realmente era de hace 3 años. Para que te sigas haciendo una idea, te muestro más archivos, pero sí, todo se ve raro, pero realmente lo que estamos viendo es algo que era hace muchísimo tiempo, y probablemente la versión actual o más pulida sea muchísimo mejor. Por lo cual, llegado a este punto tenemos que hablar de otra cosa importante, el tráiler. Ok, el lanzamiento o el anuncio es una cosa, pero el tráiler también. El tráiler o el punto posible de salida, ¿cuándo podría ser? Para empezar, tengo que hablarte de la fuente más confiable. Tenemos que volver a GTA V y Rockstar. Déjame te explico. En GTA V hay un cartel que muchos no conocen llamado Vice el Musical, y desde la fecha de lanzamiento de los trailers de videojuegos de Rockstar aparece 20 de octubre y 14 de agosto. Adivinen cuándo salió el trailer del primer Red Dead Redemption 2, pues efectivamente 20 de octubre, y del port de este mismo, pues aproximadamente por la época de agosto, específicamente la mitad, del 14 en adelante. Así que tomando en cuenta los reportes easter egg del mismo videojuego, pues como que te iba a decir igualmente que estas fechas son muy importantes y cumplen con lo que te comenté actualmente, el tercer trimestre de un año, por lo cual una vez al año también podemos hacernos una idea de cuándo saldrá por los reportes que te comenté en un inicio, es decir, el 17 de mayo, que este año el 17 de mayo se volvió a hacer la reunión de ejecutivos de Rockstar y comentaron que se iba a invertir mucha cantidad de dinero en campañas en los años de lanzamiento, probablemente 2024-2025. Esto, como pueden ver anteriormente, obviamente el presupuesto era totalmente anterior, pero para que te hagas una idea, por ejemplo, Rockstar gastaba anteriormente, qué sé yo, $1 millón en publicidad, o quizás en un gran caso $10 millones, pero actualmente en los años 2024-2025 gastarán $20 millones. Eso es mucho más, es el doble del año. No, gastarán $20 millones por mes, lo cual es una completa locura, y no hay ninguna otra inversión que sea una nueva entrega grande como GTA 6 para que tú le inviertas tanto dinero. O sea, ni siquiera el port de Red Dead Redemption 2 le gastaron tanto dinero en publicidad. El año 2024 puede ser muy importante, no lo digo como lanzamiento, pero quizás como tráiler. El anuncio puede ser muy pronto, pero eso no significa que va a salir un día después. Si se anuncia GTA 6 hoy en día, pues saldría dentro probablemente de un año, cosa que no está mal, pero en el peor de los casos sería dentro de 2, cosa que realmente es muy bueno, porque anteriormente no teníamos estas fechas aproximadas, o mucha gente decía, van a anunciar el próximo año, pero no había una fuente real donde te podrías decir, hey, pues esto sí tiene sentido. Realmente con lo que hemos dicho actualmente en este video, y sobre todo lo que te comenté en un inicio por el mismo CEO de Rockstar,
pues todo tiene un poquito más de sentido o razón actualmente. Y si no me crees o consideras que esto fuera poco, esto fue confirmado directamente por Rockstar. Los documentos están en el hilo de descripción y lo puedes ver tú si quieres y si tienes tiempo y si entiendes inglés también. Por esto mismo, esto es todo lo que te he comentado respecto a las declaraciones del CEO, y lo más probable es que falte cada vez menos, o en el peor de los casos, menos de 2 años para un lanzamiento, ya que claro, es solo cuestión de meses para que realmente comprobemos esto mismo. Sígueme, tengo que alimentar a mis gatos. En flujo de caja operativo ajustado. Por lo tanto, un momento muy emocionante, pero no hemos hablado sobre el calendario de lanzamientos específicos y tenemos títulos procedentes de todas nuestras etiquetas, incluyendo grandes lanzamientos.